Buenos días, Dios les bendiga a todos hoy. Es de nuevo un gozo y privilegio estar juntos, reunidos como la iglesia de Dios. Y lo hacemos aquí en este lugar, pero sabiendo que somos hijos e hijas de Dios, si hemos creído en Cristo, que estamos unidos como parte de su iglesia. Les invito a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Estaremos hoy en el capítulo 9 y estaremos viendo hoy el capítulo completo, un poco diferente a lo que ven en el librito que siguen, en la guía. Hoy vamos a tener capítulo completo, del 1 al 27. Y no voy a leerlo completo ahora, pero solo quiero leerle 2 versos para ponernos un poco en contexto antes de orar y desarrollar el pasaje de hoy. Es el verso 19 de 1 Corintios 9, que dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. Seguía el 20 y luego en el 23 dice: y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. Más tarde leemos el resto del pasaje. Y vamos ahora a orar a nuestro Dios presentando este tiempo. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu gracia y tu misericordia. Como hemos cantado, Señor, tú eres el ancla firme y fuerte. Y por eso, Señor, queremos en este momento específico aferrarnos a ti, acercarnos a ti, estar pegados, Señor, de las alas, de la sombra de tus alas, donde encontramos gozo y encontramos socorro y encontramos esperanza. Te pido hoy, Señor, que como sea que hayamos venido a este lugar, ya sea en un punto donde todas las cosas en nuestra vida van bien, o en un punto donde todo parece ir mal y nos sentimos derrotados, agobiados, o en muchas pruebas, te pido, Señor, que tú nos hables a cada uno donde estamos. Sabiendo, Señor, que a los pies de la cruz hay un solo Salvador, frente a muchos pecadores con situaciones diferentes. Queremos escucharte, Señor. Háblanos. Quita toda distracción de medio nuestro ahora. Que yo no sea una distracción de tu mensaje y que tu voz sea escuchada y obedecida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el pasado viernes 27 de febrero, nosotros como ciudadanos nacidos en República Dominicana era un día especial porque celebramos otro año más, otro aniversario de la independencia de mi país. Y como buenos dominicanos que vivimos fuera del país hicimos 2 cosas. Sacamos la bandera tricolor, la pusimos fuera y después que la pusimos en un lado de la mesa lo celebramos con tostones con salami. Después yo le puedo explicar y enseñar fotos de en qué consiste todo eso, a lo que esto le suena como en otro idioma. Pero son de esos días donde el orgullo patrio está en un nivel bien alto. Y me puse en nostalgia a pensar en el himno nacional que me aprendí mientras estaba en la escuela. Y había una parte del himno que decía, refiriéndose a Quisqueya, al país, decía que si fueren 1000 veces esclava, otras tantas ser libres sabrá. Y el himno concluye diciendo libertad, libertad, libertad. Pero también me puse a meditar, pero ese no será el único himno que refleja palabras así. Y comencé a hacer una investigación de algunos de nuestros países. Me fui a Costa Rica y el himno hablaba: Costa Rica, libertad proclamó entusiasmada, libertad en el orden y el bien. Después pasé al himno de Guatemala y este hablaba con un lenguaje un poco más fuerte. Parece que los chapines hablan así. Y decía que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. Pero después los peruanos dijeron: somos libres, seámoslo siempre, dice el himno de los peruanos. Y Argentina decía: oíd mortales. Y hacía un silencio, decían: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y los estadounidenses donde estamos dicen: la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Así concluye esa estrofa del himno americano. El denominador común es que todos estos himnos nacionales celebran de forma categórica la libertad que ha sido lograda tras mucho esfuerzo y que ahora necesita ser protegida,
y celebrada. Todos anhelamos libertad. Y la palabra de Dios de la misma forma categórica en los versos que hemos venido viendo y que vamos a seguir viendo hoy, nos enseña que esta verdadera libertad como seres humanos solo se encuentra en Cristo Jesús, quien por la gracia de Dios murió en nuestro lugar y resucitó en victoria para darnos vida eterna y también libertad de la muerte y de la esclavitud al pecado. Pero la pregunta que ha venido haciendo la carta a los Corintios y este pasaje de hoy es: ¿cómo practico esa libertad gloriosa que tengo en Cristo cuando hay tantas situaciones diferentes en mi vida que ahora no entiendo? Muchas situaciones que no son blanco y negro, que quedan en un área gris de cómo yo aplico los principios de mi libertad cristiana dentro de una vida tan complicada. ¿Te resuena eso de alguna forma en el día de hoy a ti? Diferente a la libertad política que plantean nuestros himnos nacionales, el texto de hoy nos dice: la libertad en Cristo me lleva a ceder mis derechos en amor y a proclamar el evangelio con pasión. La verdadera libertad me lleva a ceder mis derechos con amor y a proclamar el evangelio con pasión. Somos hoy libres para servir. Y lo veremos de tres formas. Somos libres para servir cediendo en lo que sea necesario, proclamando con pasión y fidelidad el evangelio y viviendo vidas dignas de ese evangelio que proclamamos. Eso es libertad. Mientras vamos avanzando en esta serie, que yo creo que en un sentido ha sido bien complicado. Ayer me encontré a alguien que no veía hace mucho tiempo y me dijo, lo invité a que viniera a la iglesia, me dijo, pero en 1 Corintios, no, yo no quiero ir. El mensaje va a ser muy fuerte, lo que sea que se vaya a hablar va a ser complicado. Pero a veces nos olvidamos cuando estamos en esta serie que esta carta fue escrita a una iglesia. No está escrito de forma abstracta a situaciones posibles que pudieran suceder en el planeta Marte, no. Es para personas de carne y hueso que tenían nombres raros y problemas grandes. División, inmadurez, inmoralidad, pero que ahora que han experimentado la transformación del evangelio también tienen muchas preguntas. Y es por eso que cada semana venimos como con muchos problemas y muchas preguntas. Una carta difícil a una iglesia difícil. Pero recuerda siempre, lo que fue escrito a los Corintios en el primer siglo, por la inspiración divina, fue escrito también para nosotros hoy en el siglo XXI bajo el plan perfecto de Dios. La semana pasada Eder nos llevaba por el capítulo 8 y veíamos en medio de preguntas que ahora la gente tenía: ¿puedo en medio de esta nueva libertad y esta fe que tengo comer comida que fue sacrificada a los ídolos? Había gente que le venía con esa pregunta y le dijo: ¿hay un solo Dios? ¿No existen otros dioses realmente? Con ese conocimiento tienes la libertad ahora de actuar de acuerdo con quien eres en Él. Pero Él les dice: no dejes que ese conocimiento te envanezca, porque el conocimiento edifica. No todos alrededor de ti lo tienen de igual forma y por lo tanto debes vivir esa libertad con una visión de mirar al otro que está viviendo la vida contigo. Y cómo afecta la conciencia también de la persona alrededor de ti. En el verso 9 del capítulo 8 le decía: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ahora tenemos libertad, pero una libertad que se vive con responsabilidad, movida por el amor. Libertad con responsabilidad, guiada por el amor. Es lo que estamos viendo en este grupo de capítulos del 8 al 11, que lo iremos repitiendo de diferentes formas una y otra vez. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto, entremos al capítulo 9. Y comienza Pablo diciendo: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Cuando mis niños han ido creciendo, sobre todo cuando eran más pequeños, les encantaba que Yami y yo le contáramos historias de cuando nosotros éramos más pequeños, historias de nuestras vidas.
que cómo fue que tú te caíste de la bicicleta y te llevaron al hospital y la expedían una y otra vez. Entonces tú ibas muy rápido y fue que te caíste y todo, querían todos los detalles, le encantaba oír historias desde el punto de vista personal. Lo que Pablo hace aquí en el capítulo 9, y prepárense a mirarlo de esa forma, es enseñar con su ejemplo lo que se ha comenzado a desarrollar desde el capítulo 8. Él le habla desde el punto de vista personal para seguir aclarando la pregunta acerca de cómo vivo la libertad que tengo en Cristo. Y él comienza diciendo, no soy libre. Es como si él le dijera a los lectores y a nosotros hoy, ok, en medio de todas estas preguntas, siéntense un momento, tómense un cafecito, pónganse a un lado y escuchen cómo yo, por la gracia de Dios, en este momento de mi vida, estoy viviendo la libertad que Dios me ha dado. Y él lo va a hacer en el pasaje completo, en una serie de 17 preguntas retóricas. Ya vimos los primeros 2 versos, había 3 o 4. 17 preguntas retóricas, de las que tú sabes la respuesta antes de preguntarla, que él le hace a lo largo del capítulo como una forma de desarrollar su argumento. Él presenta aquí sus credenciales apostólicas, comenzando en una ciudad donde incluso dudaban si él era la persona indicada, ya que quizás no parecía cumplir con todo lo que era un apóstol a los ojos de ellos. Mientras hablaba en primera persona, él los motivaba y nos motiva hoy a nosotros a mirarnos como la prueba de que Dios obra y obraba a través de él. Y él continúa su defensa, verso 3. Mi apología, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso, miren las preguntas, siguen ahí, la ven en sus Biblias? Verso 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Verso 5 incluso habla de esposas, ¿no tenemos derecho como los demás a tener esposas? Verso 6, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Verso 7, y aquí da 3 ejemplos. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Aún en su libertad, Pablo está siendo examinado de alguna manera y hace esta ráfaga de preguntas retóricas que sigue construyendo su argumento. No tenemos. ¿Qué está planteando aquí Pablo? Una serie de derechos legítimos que él tenía como un siervo de Dios, que era un apóstol de Cristo en ese momento histórico. Él decía en el verso 4, tengo derecho a comer y a beber. Que sigue desarrollando la idea del capítulo 8. Verso 5, tengo derecho a tener una esposa como los demás hombres de Dios, incluyendo a Cefas, que era Pedro, los hermanos de Jesús, terrenales. Los demás apóstoles, quizás casi todos estaban casados. Él decía, yo también tengo ese derecho. Tengo el derecho a trabajar, con el verso 6, o también el derecho a ser sustentado. Y 3 ejemplos, el soldado que va a la batalla, su gobierno y su ejército suplen lo que él necesita. Un plantador va a comer de lo que siembra y un pastor de ovejas va a beber de la leche que producen sus ovejas. Lo que él está diciendo hasta ahí es sentido común, sencillo y fácil de entender. Es esperable y normal que personas como yo, decía Pablo, viviendo como personas libres en Cristo, puedan tener estas cosas. Pero el argumento se sigue desarrollando. Miren el verso 8. Lo dice desde el punto de vista sentido común humano, pero ahora les dice a ellos como si les dijera, ahora abran sus Biblias. Vayan al Antiguo Testamento, verso 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? Wow, cuántas preguntas, no le va ya sorprendiendo. ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito en Deuteronomio 25, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y vean lo que él dice, sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Verso 11, si en ustedes sembramos lo espiritual, verso difícil a veces de leer, y sobre todo para el que está parado aquí adelante. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Él le dijo, si humanamente hablando tiene sentido común, la misma ley mosaica también corroboraba lo que yo le estoy diciendo hoy, y pasa de algo menor como los bueyes a algo mayor como los siervos de Dios, diciendo que el que ara, el que trilla, el que trabaja,
debe esperar recibir de la misma cosecha para la cual ha trabajado. De nuevo, nada difícil que entender desde el punto de vista sentido común humano, desde el punto de vista de la palabra de Dios. La lógica hasta ahora parece sencilla. Hay derechos legítimos que tiene el siervo de Dios Pablo, que se está presentando a ellos como un ejemplo de cómo la libertad conlleva privilegios de los cuales disfrutamos. Pero en el verso 12, las cosas comienzan a tomar otra dirección. El argumento que hasta ahora humanamente entendemos completamente, oigan lo que dice el verso 12. Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo, pero tú has dedicado 11 versos a decir los derechos y ahora nos dices, yo no estoy tomando ventaja de ellos. Verso 13, vuelve y le cita el Levítico, lo que hacían los levitas, los sacerdotes, que aún comían de la comida del templo. Era parte de lo que estaba permitido para ellos. El verso 14 dice, también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y verso 15 recalca, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. Porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Se volteó la mesa. Libre para servir, cediendo mis derechos cuando sea necesario. Siguen las preguntas retóricas una detrás de otra. Y él les aclara en el verso 15, yo no estoy diciendo esto para que ustedes ahora busquen y firmen 30 cheques y me den dinero, no. Yo les estoy diciendo esto simplemente para que entiendan cómo el Señor, bajo su sabiduría y bajo el discernimiento que da el Espíritu Santo, me ha enseñado la forma que es más factible que el Evangelio de Cristo no sea estorbado en la ciudad de Corinto. ¿Entienden eso? Hay una idea de que mi libertad yo la vivo en el lugar que Dios me ha puesto específicamente, con las circunstancias que Dios ha puesto específicamente en mi vida, y la vivo apelando a la sabiduría divina, aun cuando son derechos legítimos que otros pueden disfrutar y que yo no critico, pero el Señor me ha dado a entender que es la forma en que yo puedo vivir la libertad de acuerdo al contexto en que me desenvuelvo. No soy libre, decía Pablo. Pero aun cuando soy libre para recibir todas estas cosas, en esos versos dice, sin embargo, pero no he usado este derecho y de nada de esto me he aprovechado. Imagínate la reacción del lector en el primer siglo. El apóstol que no parece un apóstol, no estaba casado, no reclamaba los derechos y privilegios que le correspondían, hacía tiendas de campaña, o sea, hacía un trabajo manual que era algo despreciado en esa cultura. Y Pablo le dice, y hago esto siendo libre en Cristo. Porque para él había algo que superaba y tenía prioridad sobre sus derechos, el Evangelio de Cristo. Él decía todo esto para que el Evangelio entre ellos no fuera estorbado ni menospreciado. Esta mañana Carlos Causillas daba una clase sobre evangelismo y él decía esta misma verdad de otra forma. Él decía, no hay nada más grande que este Evangelio. No hay nada más grande que la respuesta que conlleva la verdad de este anuncio. Y él nos compartía a nosotros, por eso tengo tanta pasión de compartirlo, porque no hay nada más grande que esto. Era lo mismo que Pablo tenía. Él decía, sí, yo puedo tener todo eso y no hay problemas en mi conciencia delante de Dios ni de otros, pero no es lo que más conviene a esta iglesia, ni a esta ciudad, ni a mi vida en este momento. Hubo otro tiempo en que Pablo sí aceptó ayuda de los filipenses y era válido cuando él estaba en Tesalónica. Pero el Señor sabe por qué Pablo tenía esta convicción tan clara aquí, y era por su centralidad y su entendimiento claro de que la verdad del Evangelio, la proclamación de la buena noticia de que hay salvación solamente a través de Cristo para pecadores muertos y condenados, es lo más importante que todo creyente debe tener claro, primero entendido, y segundo, claramente proclamado. Aclarando aquí, es claro en el pasaje que no hay nada erróneo
en que el que sirve proclamando el Evangelio sea suplido materialmente por este trabajo. Más bien se considera como lo normal y lo esperado que suceda. También es necesario entender que como miembros de la iglesia local es nuestro deber ser lo suficientemente generosos como para sostener la obra de Dios en medio nuestro. Libertad con generosidad. Y yo creo que implícitamente hay una idea también para nosotros, un reto como iglesia, que a veces el trabajo de los pastores, y no estoy hablando a nivel personal, pero el trabajo en general de los pastores, a veces visto como personas que no tienen un trabajo, pero sí hay un trabajo grande que sucede semana tras semana de hombres dedicados a la obra de Dios. Y es un trabajo que Pablo enseña aquí, la palabra enseña, puede ser apreciado y sostenido por la congregación. Pero también la actitud de Pablo es un recordatorio de que el verdadero siervo de Dios entiende su misión, la misión en la que está, y está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para que la misión de proclamar el Evangelio no sea manchada. El verdadero siervo de Dios usa su libertad no para su bolsillo, sino para el bien del Evangelio. Lo repito, el verdadero siervo de Dios usa su libertad no para beneficiar su bolsillo ilícitamente, sino para el bien del Evangelio. Y es ese peligro del verso 11 que leíamos hace un rato, cuando decía, ok, yo siembro en ti espiritualmente, ahora necesito la cosecha material. Y yo sé que es un verso difícil para algunos de nosotros, problemático porque venimos de contextos en Latinoamérica donde quienes están supuestos a manejar todo esto con integridad exigen a las personas que les den para su propio beneficio personal. Quiero decirte hoy que eso no es libertad con responsabilidad. Eso es manipulación con el fin de ganancia deshonesta y reconocimiento personal. Muy diferente a lo que plantea Pedro en 1 de Pedro 5. Pastores, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Aunque en estos versos tenemos a Pablo, el pastor y plantador de iglesias, hablando de su situación, yo creo que hay un llamado también para nosotros hoy como cristianos, con la idea de libertad para servir, cediendo mis derechos, a preguntarnos, cada uno de nosotros, si dentro de esta libertad hoy puede ser que estemos protegiendo nuestra comodidad. Puede haber el peligro que digamos cosas como esta, aunque no lo digamos con nuestras bocas. Bueno, Señor, soy libre en ti. He recibido una salvación mucho más grande que yo, pero mientras no me afecte mi rutina diaria, está bien. Mientras no afecte la cosa que yo hago en mi tiempo libre, está bien. Mientras no me afecten mis recursos ni mi forma específica de que yo hago las cosas, mis sistemas, mi intelecto, mis relaciones, entonces todo está bien. ¿Saben qué pasa? Estamos poniendo a los derechos y los privilegios por encima de la misión que el Señor ha puesto en nosotros. Libertad para servir. La libertad cristiana es mucho más que proteger derechos. Es usar esa libertad para glorificar a Dios y amar a otros, aunque tenga que ceder mis derechos. ¿De qué forma estamos nosotros cediendo en situaciones donde estamos como un caballo que va caminando con dos cosas puestas al lado y solamente ve un camino? Y no vemos simplemente que estamos aferrándonos, como cantábamos hace un rato, aferrarnos a Cristo, el ancla firme y fuerte. Hay forma en que nos aferramos a lo que nos favorece y lo que nos pertenece y lo que preferimos. Es importante entender eso. La libertad conlleva también sacrificio y conlleva ceder en lo que sea necesario. Porque lo repito otra vez, como casi cada semana lo decimos, Dios trastorna todo. Dios trastorna toda nuestra vida, no una parte de ella. Pero Pablo sigue en el verso 16, ahora dando la razón de por qué él ha dejado todo eso. Él dice en el verso 16,
porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y oigan lo que dice al final de ese verso 16. Pues, ay de mí si no predico el evangelio. Me recuerda a Isaías 6, cuando Isaías tuvo la visión, que él decía, ay de mí, cuando visto al Señor, muerto estoy. Era como una idea, ay de mí si no predico ese evangelio. El verso 17, si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Verso 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio, él decía, pueda ofrecerlo dentro de mi libertad, gratuitamente, sin hacer pleno uso de todo mi derecho como predicador del evangelio. Wow. El argumento sigue tomando fuerza. ¿Cuánta urgencia hay en estos versos? La libertad de renunciar a mis derechos es que hay una misión que es mucho más grande que tú y que yo, para la que Dios nos ha llamado a hacerla juntos como la iglesia de Cristo. Al final del verso 15 él decía, nadie me prive de esta gloria. En el verso 16 él dice, mi libertad no es para mi gloria, es para la gloria de Cristo y que su evangelio sea escuchado por todas partes. Mi libertad cambia mi deber, cambia mis deseos y hace que renunciar y ceder en lo que realmente es un derecho no parezca tan extraño como muchas veces parece para nosotros. Cuando Cristo cambia nuestras prioridades, la libertad adquiere otro matiz. Es una libertad que está parada como en dos patas de una mesa. No sé si hay una mesa de dos patas, pero me la acabo de inventar. Pero la idea es que está sostenida por dos pilares. Esta libertad está condicionada a mi lealtad a Dios como el Señor de mi vida. Significa que no soy libre para pecar, sino libre para servir al Dios a quien es mi Señor. Y la otra parte es que esta libertad está condicionada en un amor a otros que necesitan la verdad del Evangelio. ¿Y qué trae eso en mí? Humildad. Por amor a Dios y en libertad voluntaria, soy libre para servir como proclamando fielmente y apasionadamente el Evangelio. Entendemos que hay algo que es más grande que mis libertades temporales y que tiene efectos eternos. Todos los que estamos aquí, si ya hemos creído, escuchamos el Evangelio. Y si tú no has creído, hoy te quiero decir por qué Pablo decía que esto era lo más grande. Es porque el mismo Pablo, que en un momento perseguía a la iglesia y tenía todo el pedigrí y el currículum de alguien sumamente preparado, de acuerdo a lo que podía estar un hombre estudioso de la palabra en ese momento, él decía, todo eso fue basura cuando por fin Cristo hizo su entrada, irrumpió en mi vida y cambió mi corazón. Respondí en arrepentimiento y fe y hoy soy parte de la familia de Dios. Él dice, no hay nada más grande que eso, ni que tenga consecuencias más graves y eternas que eso. Y yo crecí en un ambiente donde mi noción del Evangelio, cuando yo iba creciendo, que se decía a veces en mi iglesia, en un mes hay un culto evangelístico, inviten personas. O se hacía una campaña específica, nada malo en todo eso. Pero, ¿qué pasó conmigo? Crecí viendo el Evangelio como un evento y no como un mensaje. Lo crecí viendo como algo para lo que tú practicabas e invitabas a un predicador invitado y no como algo que forma parte no solo de lo que me cambia, pero lo que me transforma y lo que mueve cada aspecto de mi vida y mis conversaciones diarias. El Evangelio es más que una cosa, es el A a la Z de la vida cristiana. Ay de mí si dejo de darle prioridad a las buenas noticias de salvación. Ay de mí si mis derechos son más importantes que ver personas muertas y condenadas ser transformadas por medio del mensaje de la palabra. Y es en base a esa centralidad del Evangelio que él sigue en el verso 19, verso súper interesante. Pongan atención porque parece un trabalenguas, pero miren el verso en sus Biblias, verso 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. Pablo, ¿qué estás diciendo aquí? Para ganar al mayor número posible. A los judíos
me hice judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Se los advertí. Verso 21. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Verso 22, conectando de nuevo al capítulo 8. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Y él concluye esa parte al final del verso 22. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y la razón, la repito otra vez, todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Libertad para ceder a mis derechos y amar la verdad del Evangelio, pero libertad para proclamar ese Evangelio fielmente, de modo que también muestro mi amor hacia otros. ¿Entienden la libertad cómo va tomando forma? De acuerdo al ejemplo de Pablo. Amo su verdad, amo a las personas. Las dos cosas no van separadas. Mucho conocimiento teológico tiene que traducirse en mucho amor por personas. Y aquí él dice, de todos me he hecho esclavo. En un momento Pablo le dijo a los Gálatas, si yo viviera para servir a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Entonces estaría Pablo aquí en un sentido mostrando cierta debilidad y tiene un deseo de ser aceptado por esos predicadores itinerantes en Corinto, por esos filósofos o por la misma congregación. No. Lo que él está haciendo aquí es desarrollar su argumento de que su mayor interés es que este mensaje llegue de una forma clara a todo tipo de personas. Judíos, gentiles, bajo la ley, sin ley, débiles, a todos me he hecho todo con el fin de ganar a algunos para Cristo. Incluso les cuento que hubo un momento, el apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros tenía personas que trabajaban con él. Uno de ellos era Timoteo. Timoteo era judío. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en que Pablo hizo que Timoteo fuera circuncidado, de modo que no fuera un obstáculo innecesario mientras él le predicaba a los judíos. Pero hubo otro momento que otro ayudante de él se llamaba Tito, que era gentil, y Pablo no hizo lo mismo, no lo mandó a circuncidar. ¿Para qué? Para no convertirse en una piedra de tropiezo para los gentiles. ¿Entienden la idea que se está dando aquí? No es que si la circuncisión es algo o no es algo, ya lo dijo en el capítulo 7, no es nada, cuando tenemos una nueva identidad y libertad en Cristo. Lo que Pablo está haciendo aquí es contextualizando el mensaje del Evangelio, de acuerdo a la audiencia con la que estaba lidiando, en asuntos, claro, que no comprometían la fe. Estamos hablando aquí de circuncisión. En un momento, la comida, comimos la semana pasada, lo que como o no como. No era temor al hombre, era amor a los hombres. Lo que estamos viendo, lo que se ve en estos versos. Un deseo genuino de que el Evangelio sea proclamado. Como hoy, por ejemplo, estamos contextualizando el mensaje al hablarlo en español. Si yo vengo aquí y comienzo a hablar en francés, ninguno de ustedes va a entender el mensaje. ¿Cómo lo contextualizamos? Estamos todos reunidos aquí hablando en español, en un idioma que podemos entendernos. Ahora, contextualizar no significa acomodar, no significa diluir, quitarle la sangre a la cruz. No significa tampoco agregar, no significa agregar una ley a algo donde no hay. Tampoco significa cambiar el mensaje del Evangelio, lo hacemos como una acción de amor, donde tomamos en cuenta el lugar donde la persona está y les mostramos a Cristo y el Evangelio como algo mucho mayor que sus experiencias y preferencias. Contextualizar no significa tampoco que voy a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Si se fijan en ese verso 21, Pablo dice que estoy bajo la ley de Cristo. Aun cuando estoy haciéndome todo a todos, estoy regido por la ley de Cristo. Estoy todavía cumpliendo lo que Dios quiere. Contextualizar no significa que tomemos las letras del reggaetonero favorito y la vengamos a cantar aquí cuando sabemos que no voy a decir nombre, pero poniendo letras que no aportan nada y la vengamos a cantar aquí simplemente para atraer personas. Eso no es contextualizar. Contextualizar es llegar a donde están esas personas sin sacrificar la verdad del Evangelio, pero hablarles de una forma que sea relevante y entiendan este mensaje que va mucho más allá de lo que ellos viven.
Todo esto se hace bajo la ley de Cristo. De nuevo, estamos presentando una verdad del Evangelio que trasciende idioma, cultura, raza, color, expectativas, experiencias, poniéndolas en el contexto de la persona con quien compartimos y hacerles ver que tú necesitas a Cristo. Llegué a la experiencia que está viviendo esa persona y le estoy diciendo, tú ves eso, tú necesitas a alguien más grande que puede suplir lo que tu cultura, ni tu experiencia, ni tu preferencia pueden suplir. Recordar esta verdad en ocasiones puede ser difícil cuando venimos con trasfondos culturales, cuando venimos también nosotros con prejuicios y preferencias. Recuerdo todavía en un momento que Yami y yo éramos novios, y qué bella etapa, hago un paréntesis, pero íbamos entrando a un concierto cristiano, ya en Santo Domingo, República Dominicana, íbamos entrando, no me recuerdo quién era, pero íbamos entrando a ese concierto y había dos señoras paradas al frente que tenían trataditos entregando a personas, no sé cómo lo evaluaban, a quién se lo daban, pero ahí lo supe. Hasta ese momento no sabía. Y ellas nos daban el tratado y le decíamos, gracias, somos creyentes en Cristo, somos hermanos y puedes reservarlo para otra persona, para que no lo... Le dicen, no, tú lo necesitas. ¿Cómo lo hizo? Mirando a Yami de arriba abajo porque estaba usando un pantalón. Entendía que necesitaba entrar esta idea como la había sido enseñada y esa era la forma de tratar de evangelizar a una persona. ¿Entienden? Muchas veces traemos nuestras culturas, como yo dije, amo mi país, pero yo no puedo ir como misionero a Pakistán a decirle en la mañana, tienen que desayunar mangú con salami y después hablamos del evangelio. ¿Entienden la idea? Pablo dice, hacemos todo a todos con el fin de que el evangelio sea proclamado con claridad, sin diluir, pero con claridad. Y nos motiva a nosotros que nuestras conversaciones sean más con Biblias abiertas que en base a preferencias personales. Que sea el evangelio que ofenda a las personas y no preferencias de nosotros puestas encima del mensaje de Dios. Libertad para servir, cediendo mis derechos por amor, compartiendo el evangelio fielmente por amor. Y ahora termina el capítulo mirando hacia adelante. La esperanza gloriosa impulsa también a mirar mi vida delante de Dios. Miren el verso 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Termina esta sección tan personal de la carta, Pablo ahora, después que ha dicho, cedo mis derechos, proclamo el evangelio, pero también veo cómo mi vida compagina con el evangelio que estoy proclamando. En un momento le dijo a Timoteo, cuida tu doctrina y cuida tu vida. Viviendo vidas dignas del evangelio. Los corintios entenderían esta imagen súper bien porque ellos celebraban cada 2 años unos juegos que eran segundos solamente a los Juegos Olímpicos. Y ellos entendían completamente esa imagen de cómo esos atletas tomaban mucho tiempo para prepararse para esa carrera o para ese evento para el que iban a participar. Por ejemplo, yo veo mucho a Matt Williamson, que está aquí, le estoy apuntando aquí, él quizás no me está entendiendo mucho ahora, pero la idea que yo veo como él se prepara para correr carreras de 50 kilómetros, que yo me quedo, ¿qué es eso? Yo no lo entiendo. Pero hay toda una preparación que lleva ese tipo de atletas, ese tipo de ejercicios, y aún más esta libertad que tenemos, esta vida cristiana necesita ser ejercitada, porque él le ha dicho, se recuerda en capítulo 7, tengan dominio propio, le decía a los solteros. A los casados tengan dominio propio. Y ahora Pablo está diciendo, esta vida digna del evangelio también lleva vivir vidas que muestren el fruto del evangelio. Y él les presenta a ellos y a nosotros hoy, corran
con perseverancia y con propósito. Él dice del modo correcto, no que corran la primera milla a toda velocidad y ya se quedaron respirando que no pueden caminar, pero tampoco como dando golpes al aire. Corran con disciplina, sabiendo que somos cartas de Cristo en medio de un mundo perdido, pero sobre todo con una nota de esperanza. Esos atletas en esos juegos recibían una corona corruptible que se dañaba de hojas. Él dice, hay una corona incorruptible esperando en el cielo a aquellos que entienden que su libertad conlleva responsabilidad, que su libertad se vive de acuerdo a una misión mucho más grande que ellos. Y cuando él hablaba aquí, estos versos también pueden ser muy mal interpretados con la idea de un asceticismo, de dañar mi cuerpo. No es eso. Pablo lo que está diciendo es, estoy poniendo bajo el dominio del Espíritu Santo, como soy su templo, lo que hago y lo que soy, esperando que no sea descalificado no de mi salvación, pero de la recompensa de la que él se ha estado refiriendo en esos versos. Entonces, mira tu vida. La libertad que Cristo te ha dado requiere que la vivamos corriendo la carrera que Él ha puesto delante de nosotros. Nos apunta a una esperanza incorruptible, a una corona reservada para los que lo aman. Y quiero terminar enseñándote algo curioso de la bandera de mi país, ya que te hablamos un poco de la independencia. Hay algo que hay en la bandera, si podemos ver la siguiente imagen. Dentro del escudo hay una Biblia abierta. Y esa bandera, la Biblia que está abierta ahí, está abierta en Juan 8:32. Y Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Saben cuál es esa verdad que dice Juan 8? Cristo. ¿Qué decía Juan 1? El verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. Dios se contextualizó con los hombres para enseñarnos que teniendo toda la libertad de estar reinando sobre todo, se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros, para que hoy al que el Hijo hace libre, dice la palabra, es libre en verdad. Y es por eso que Pablo tenía tanta urgencia y tanta necesidad, porque él sabía que Dios se había hecho hombre para traer libertad a los hombres. Renunció a sus derechos, proclamó la verdad, corrió la carrera perfectamente, para que hoy tú y yo podamos tener esperanza de una corona incorruptible. El verbo se hizo carne. Eso se llama contextualizar sin perder la esencia de quien Dios era. Por amor se dio sus privilegios para que hoy tengamos esperanza de salvación y una transformación y perseverancia asegurada a los creyentes verdaderos. Así que cede, ama y corre. Con Cristo como tu centro. Esto es verdadera libertad. No te aferres hoy a cosas de este mundo. No te aferres a un lugar, a una situación, a una cuenta bancaria, a un trabajo, a una forma de hacer las cosas. Sé libre de vivir poniendo primero la grandeza de la obra de Cristo encima de todo y evalúa cuántas decisiones en tu vida son más aferrados a derechos o aferradas al Evangelio. El Evangelio es un hecho histórico, pero tiene muchos efectos en la forma en que perdonamos, amamos, tenemos paciencia y corremos esta carrera en un mundo difícil. Así que esperanza, 17 preguntas retadoras hemos visto hoy. Se siente como que hemos corrido un maratón, pero aún nos queda una esperanza incorruptible y seguimos caminando y corriendo en la palabra. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, es cortante, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y te pido hoy, Señor, que tú penetres hasta esos puntos de comodidad en nuestras vidas que no nos permiten ver más allá de nosotros mismos. Te pido, Señor, perdón si hemos estado mirándonos a nosotros mismos y no pensando en cómo mis acciones incluso afectan a mi familia, en cómo afectan a las personas alrededor de mí, en cómo esta libertad que tengo la estoy viviendo a veces irresponsablemente, sin amor. Señor, danos amor
unos por otros, pero sobre todo danos una pasión tan real por compartir tu evangelio que seamos conocidos como una iglesia de que cada conversación se convierta en una oportunidad de proclamar que Cristo salva, Cristo transforma, Cristo cuida, Cristo sostiene y ayuda a aquellos que son sus hijos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy tenemos el privilegio de seguir considerando eso juntos como la iglesia de Dios. Considerando a través de celebrar la cena del Señor, recordando la grandeza de lo que Él ha hecho. En 1 de Pedro 2 decía,